las últimas clases estuvimos desglosando algunas áreas o temas a tener en cuenta si estamos trabajando con comunicación del tercer sector, organizaciones no gubernamentales. Hablamos desde el fundraising, la comunicación con los voluntarios de la organización no gubernamental. Hablamos del contacto con los periodistas, específicamente cuando estamos trabajando en tercer sector, la importancia de el público interno. Hoy vamos a avanzar, vamos a hablar un poco más sobre comunicación con el gobierno, comunicación con otros sectores, estrategias para planificar campañas y algunos consejos y temas genéricos, pensar el tema de redes sociales. Así que sobre eso estaremos profundizando en nuestro encuentro del día de hoy. Hablemos de la comunicación con gobiernos, en el caso del tercer sector, como en general siempre en cualquier acción de relaciones públicas, es un área de central importancia, desde acciones directas de lobby que el tercer sector va a realizar, y podemos hablar de casos como grandes organizaciones que se ocupan de temas relacionados, por ejemplo, con medio ambiente, organizaciones o Amnistía Internacional, ¿no?, de prestigio internacional, de presencia en múltiples países, hasta organizaciones que pueden ser locales, regionales, que solo operan en lugares muy concretos y que su acción de lobby o el vínculo con los gobiernos locales o municipales va a ser sumamente importante. Para las empresas, para las organizaciones no gubernamentales, entonces que surgen, que su razón de ser es justamente lograr que algún tipo de demanda social que no está siendo cubierta por el Estado o por el primer sector o por el segundo sector, el sector privado, su esencia, la esencia natural, es lograr una serie de objetivos que justamente para poder concretarlos se va a necesitar estos vínculos con el sector empresarial o el sector público, en su esencia incluso mucho más que lo que puede ocurrir con las empresas. En la esencia natural del tercer sector está presionar, convencer, persuadir, lograr algún tipo de cambio en alguna decisión de gobierno. Así que será sumamente importante planificar de manera correcta estas estrategias de lobby, de acción sobre el sector público, que como todas las acciones de las ONG deberán ser transparentes, abiertas y públicas, porque recordemos, esto es lo que le da credibilidad a la organización frente a sus colaboradores, seguidores, sus aportantes, quienes le dan razón de ser a la ONG. Por supuesto, además, nos encontraremos con situaciones cotidianas, menores, en las que también hay contacto con el gobierno y comunicación directa, por ejemplo, para lograr autorizaciones o permisos para eventos en vía pública o acciones conjuntas o ciertos beneficios, exenciones impositivas, apoyos. Así que la comunicación puede tener distintos registros y tonos con distintos organismos de gobierno, más amable, más desafiante. También depende mucho del estilo y de los objetivos de la organización no gubernamental, pero por lo pronto, más allá de las particularidades concretas, es un tipo de comunicación muy importante y mucho más importante de lo que ocurre en el sector privado.
En cuanto a la comunicación con las empresas, siempre será central que aquellas empresas con las que nosotros como organización no gubernamental nos vinculemos cumplan con el ideario, los valores y los objetivos concretos, específicos que tenemos. Será evidentemente denunciado por nuestra propia comunidad si como ONG estamos estableciendo vínculos con empresas que no representan nuestras formas de trabajo, no cumplen con la manera en que nosotros vemos la realidad. Esto va a generar un problema enorme a la organización, así que siempre el primer punto será tener muy en claro cuáles empresas son o con cuáles empresas podemos asociarnos. También será interesante prestar atención a las expresiones públicas de los responsables de esa empresa, porque también puede generar problemas si el propietario o alguna autoridad de la empresa tiene alguna manifestación pública al menos que puede ir en contra de los valores objetivos de nuestra ONG. Así que será un tema especial a tener en cuenta si es que queremos que todo salga bien. ¿Y para qué nos vincularemos con empresas? Para llevar adelante acuerdos de mutua colaboración. En muchos casos las empresas pueden donar materiales, objetos, tiempo de sus empleados en estos acuerdos que para la empresa funcionan como un espacio, una alternativa de RSE, responsabilidad social empresaria, estrategias de comunicación interna o opciones para que los empleados hagan algún tipo de acción social. Así que esta será una alternativa muy valiosa, una manera para nosotros ONG de llegar a eventuales voluntarios o gente que pueda colaborar con la ONG y por supuesto fondos y también objetos o materiales. En muchos casos dependerá del tipo de ONG, pero mucho de lo que se utiliza o de lo que mucho de lo que tiene que ver con la causa de la ONG, por ejemplo, si se distribuye muebles, estoy pensando el ejemplo del Ejército de Salvación, o algún tipo de asociación que hace distribución de alimentos, de materiales, computadoras. Mucho de esto tiene que ver con la reutilización o el reciclado o la colaboración directa de empresas que están en contacto con alguna ONG y que cuando con la que van a colaborar en forma frecuente, o materiales de la empresa van a ir hacia esa ONG de una u otra manera. Así que será importante, ¿no? el vínculo con las empresas. En muchos otros casos las empresas tendrán un vínculo similar al de un auspiciante, harán acuerdos concretos, podrán apoyar algún tipo de evento con su mención y casi como si se tratara de un medio de comunicación sobre el que hay un auspicio o el que hay algún tipo de vínculo de este tipo. Sea como fuere, deberíamos estar en contacto, deberíamos tener un vínculo cercano, estable y permanente, en general con todos los públicos y con todos los sectores. Será también interesante que la ONG, si tiene un vínculo relativamente estable con la empresa, pueda reconocer, valorar las acciones de RSE que la empresa ha realizado, agradecerlas, manifestar ese reconocimiento a los responsables del área para manejar o establecer y sostener este vínculo cada vez que la acción de RSE ha dado sus frutos,
la ONG podrá hacer mención, referencia, ser una manera de agradecer a la empresa y también de manifestar ese elogio que a la empresa le será valorado, y también generará un vínculo que se va a ir sosteniendo en el tiempo. Todas las organizaciones no gubernamentales construyen valor social, generan capital social. Es central entender que las personas en cualquier sociedad establecen relaciones, vínculos, establecen comunicación con otros para lograr una relación de pertenencia, un vínculo estable que los contenga. Esas relaciones se construyen, por supuesto, en las empresas, se construyen en el vínculo con, por ejemplo, en los partidos políticos. Sería otro camino válido que permite que las personas se conozcan, establezcan vínculos. En actividades recreativas, por ejemplo el deporte, por ejemplo en algún hobby, y una alternativa más para que las personas, los ciudadanos, se sientan parte de algo, de un proyecto, de una actividad, es a través de estas organizaciones del tercer sector, que tienen una causa, en definitiva, muy clara, muy identificada cada una de estas organizaciones. Por ende, esta vinculación, esta relación que se establece, será central para los miembros, para las personas, para incluso los vínculos entre las empresas, los gobiernos, los voluntarios, la prensa, el periodismo. Deberán ser ejes centrales en el trabajo, valores centrales en el trabajo general del tercer sector. Conceptos como el de solidaridad, confianza, o los conceptos de solidaridad, confianza, cooperación, creación de redes. Quienes se acercan y forman parte de una ONG o establecen vínculos con una organización no gubernamental que tiene un fin claro, que beneficia, desde la visión de la ONG al menos, trabaja para beneficiar las relaciones sociales y la vida en comunidad y la vida social. Será central entonces que estas ideas de confianza entre los miembros y confianza entre las partes, la idea de solidaridad y cooperación que se deberá establecer entre quienes integran la ONG, público interno, voluntarios, cooperantes o asociados, y estas distintas áreas que hemos venido nombrando, estos distintos públicos, sectores que hemos venido nombrando en las últimas clases, que estos vínculos se construyan desde la idea de solidaridad y negociación para beneficio mutuo, cooperación, construcción colectiva. Hay una idea de que el objetivo a lograr es mayor y se logra a partir de redes, de vínculos humanos, interpersonales, incluso humanos e interpersonales con quienes integran los otros sectores, el primero y el segundo, en un objetivo de cooperación y de construcción cooperativa. Esto es interesante. El sector empresarial, o en el sector empresarial, sin duda predomina en su naturaleza el valor de la competencia, el valor de, o al menos, no estoy hablando entre quienes formen en las empresas, los empleados, el público interno, o en algunos casos también, pero por lo pronto la empresa tiene como objetivo un fin de lucro, ganar dinero en forma clara. Hay una idea de que yo compito con la otra empresa del mismo rubro por llegar a un mercado, por dominarlo. Hay una idea natural de competencia y ser el mejor para lograr mayor beneficio económico. Este concepto
también predomina la idea de cooperación, construcción de vínculos, no digo que no exista, pero no predomina, creo, en el sector empresarial en su naturaleza, pero en el sector de ONGs, en el tercer sector, tenemos esencialmente esto. Tenemos el nivel de la cooperación, solidaridad, confianza. Si el mundo podemos dividirlo en la idea de competencia o la idea de trabajo conjunto, la idea de que gane el mejor, la idea de construyamos entre todos, si estas dos zonas coexisten y conviven en las personas, en la educación, en la empresa, en los trabajos grupales, en las actividades cotidianas, hay personas que son muy competitivas, hay personas que son muy colaborativas, hay empresas en las que el espíritu tiene más que ver con la competencia interna, externa, quién se luce, mostrar al ganador, y otras en las que predomina esta idea de la construcción general, más que otra cosa. Por lo pronto, si en todo el resto del universo estos dos niveles conviven, probablemente en el tercer sector le vamos a dar mayormente espacio, vamos a dejar que gane el espíritu de la construcción colectiva, la cooperación, las redes, el tener la capacidad de creer en quienes integran esto y en una idea de cedo mi tiempo, en algún nivel, bueno, el ejemplo de los voluntarios, los asociados, mi tiempo, mi dinero, más allá de que en los empleados no va a ser este caso, pero hay una idea de yo cedo en pos de un bien común, hay una idea de solidaridad y de causa mayor. Esto será central. Entenderlo a la hora de trabajar, a la hora de la construcción de los vínculos con otros y también a la hora de poder demostrarlo y comunicarlo a nuestros distintos públicos. Poder dejar en claro que lo nuestro es una construcción colectiva y que hay un objetivo que nos une y por el que la ONG va. Y que también esto lo podemos, o lo que construyamos, lo vamos a construir a partir de estos vínculos complejos que tenemos que sostener con múltiples sectores, todos al mismo tiempo. Sin dudas este sería uno de los grandes temas que deberemos tener en cuenta. Es también central que nuestro público, la gente que nos sigue, tengan claro qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros objetivos, cómo trabajamos. Probablemente toda nuestra comunicación esté orientada a sensibilizar a la gente en un primer nivel, que nuestra historia o lo que a nosotros nos ocupa y preocupa le preocupe en algún mismo nivel. Vamos a buscar sensibilizar, vamos a buscar movilizar, dar un paso más desde el primer nivel en el que la gente se conmociona por lo que le estamos contando a que pase una acción, se movilice y con la idea de que participe, se sume, y acá aparecerá nuestro desafío mayor, captar socios, sumar gente a la ONG. Habrá distintas formas y caminos según la ONG para apoyar, pero esta idea de que la gente, luego de conmocionarse, emocionarse, reaccione de alguna manera, cuente lo que hacemos, lo difunda, lo comparta y se sume, participe y se sume. Y acá tendremos que pensar de qué manera vamos a pensar campañas que nos permitan lograr esto. Podremos hacer campañas en forma individual, en forma conjunta con organismos públicos, con empresas, según la estructura, las mismas. Si es un emprendimiento pequeño, probablemente la ONG se encargará de todo, y si hay más recursos entrarán agencias de publicidad, entrarán agencias de comunicación, se terciarizará la comunicación y se podrá pensar un plan de comunicación y estrategias comunicativas
mucho más claras. ¿Qué ideas podemos trabajar o pensar para la construcción de una estrategia de comunicación, de un plan? ¿Qué caminos podemos seguir? Por supuesto, es un plan de comunicación como cualquier otro, una estrategia de comunicación como las que se aplican en líneas generales para cualquier acción comunicativa, con algunas particularidades propias que deberemos pensar, que podremos empezar a considerar. Por supuesto, deberemos pensar qué recursos propios de comunicación, qué medios propios ganados o pagados tenemos y qué recursos y opciones para llevar esto adelante. En el universo de los medios propios hay organizaciones no gubernamentales que tienen desde, por supuesto, sus redes sociales, sitios web, publicaciones, programas de radio, podcasts. Los recursos pueden ser muchos y muy variados según correspondan. Eventos que se realizan con cierta frecuencia, newsletters. En el caso de los medios ganados, pensaremos en aquellas acciones que nos permitan llegar a periodistas, a prensa, influencers, posibles generadores de contenidos que tengan capacidad de difundir la información en distintas plataformas, medios de comunicación tradicionales y el universo de las estrategias SEO, las opciones que tenemos para posicionar nuestros contenidos en los resultados de búsqueda en distintas, desde los buscadores tradicionales como Google a otras opciones. Todo esto tendrá que ver con nuestras estrategias para lograr llegar a esos otros medios que tienen capacidad de difundir nuestro mensaje. Por último, aparecerán las estrategias de publicidad concreta, los medios a los que llegaremos con el pago. Acá, por supuesto, como en todos los casos, será importante ver nuestros recursos, estrategias y pensar en cómo vamos a definir la secuencia de acciones para esta estrategia de comunicación que queremos llevar a cabo, cuáles serán las acciones previas, las de ejecución, las de realización concretamente de nuestra campaña de comunicación y finalmente cómo vamos a evaluar el éxito o el fracaso del plan como siempre lo hacemos. Será central tener en claro qué aporta nuestra ONG en la sociedad, en nuestra comunidad. Una muy buena pregunta para tomar dimensión de lo que hacemos y de cómo comunicarlo y de qué manera podemos bajar a tierra nuestra estrategia es tener en claro qué ocurriría si nuestro proyecto, nuestra ONG no existe más, qué es lo que se pierde. También tener en claro a quiénes ayudamos, de qué manera lo hacemos y cómo cambiaría la vida de las empresas, de las personas que desde que existe nuestra organización se han relacionado con nosotros. ¿Cómo cambiaría esa relación o esa vida de estas personas si nuestra ONG no existiera? ¿Cuánto ha cambiado la vida de estas personas desde que existimos? Es entender nuestra razón de ser. Por supuesto, los pasos que seguirán serán los habituales. Pensaremos un análisis FODA, realizaremos un FODA de la ONG en general, probablemente la recomendación es que sea de manera interdisciplinaria, verificar cuáles son nuestras estrategias actuales de comunicación, qué es lo que está funcionando, qué es lo que creemos que puede salir mejor o que no ha logrado el objetivo. Veremos qué ocurre con el entorno. Trataremos de ver qué pasa con otras organizaciones
que se asemejan en forma, en objetivos, tanto aquí en la Argentina o en el país en el que estemos y en otros países. De alguna manera ver nuestra, comillas, competencia, comillas, no es nuestra competencia, son quienes trabajan en muchos casos por objetivos similares. Conocer estas entidades del entorno nos va a, por otra parte, ver si en algunos casos no podemos construir algo en forma conjunta, pero tener en claro todo esto nos va a dar un panorama mucho más claro, y podremos ver qué es lo que ocurre, cómo llevan adelante esa manera de comunicarse. Una vez que tengamos todos estos pasos, estaremos mucho más cerca de empezar ya con el plan, con campañas concretas, bajar a tierra los objetivos que queremos comunicar, pensando específicamente qué tipo de objetivos tendrán cada una de nuestras campañas de comunicación. En general serán campañas de sensibilización, de incidencia, que buscarán estos objetivos que nosotros estamos marcando. El objetivo de movilizar, sensibilizar y lograr finalmente una acción concreta, que en este caso será desde la colaboración, el sumarse o el dar a conocer o redifundir nuestro mensaje. Entonces, ¿qué problema vamos a abordar en esta campaña concreta? Por ejemplo, la contaminación del agua, por ejemplo, sensibilizar a la gente frente a algún tema concreto. Estoy pensando, grandes ejemplos serían las distintas campañas que Amnesty International, que es una organización por derechos humanos, trabaja, cada una con temáticas distintas. ¿A qué población afecta o beneficia? Por supuesto, lo que nosotros queremos que cambie. Identificar y dejar en claro, este será un tema central en las campañas de sensibilización o de incidencia, dejar en claro frente a este problema que tenemos, qué es lo que lo produce. Que el público entienda que nosotros denunciamos, planteamos un problema y este problema ocurre por algo, por algún tipo de decisión, por algún tipo de conducta. Esa decisión o conducta puede tener que ver con el Estado, con una política pública, puede tener que ver con una política económica, puede tener que ver con una costumbre ciudadana, una costumbre social. Venimos a denunciar que algo no está bien, que está generando un perjuicio para una parte de la población o toda la población, que hay personas que se perjudican, y entonces tenemos que dejar en claro que hay un problema y que nosotros denunciamos o podemos identificar cuál es la causa, qué es lo que está generando este problema. Una vez que planteamos y asociamos el problema que venimos a tratar de denunciar y buscamos la concientización, la sensibilización y el cambio, planteamos el problema, tenemos que dejar en claro por qué se origina, cuál es el motivo, la idea de causa, consecuencia, problema. Una vez que tenemos la causa, la consecuencia, tenemos el problema, y ahora sí pensaremos en presentar cuál es la solución. ¿Cuál es nuestro proyecto de cambio? ¿Qué queremos que ocurra? ¿Qué es lo que debería ocurrir para que esto ocurra? ¿Cómo esperamos que la gente, cuáles esperamos que sean las acciones que la gente tenga para resolver el problema? Uno de los habituales formas de plantear la resolución del problema tiene que ver con el apoyo concreto a la ONG. Frente a este problema, si querés resolverlo, si querés que alguien se ocupe de su resolución, apoyanos. Existe este problema, lo causa, esta es la causa, y aquí llegamos nosotros para dar la pelea, para trabajar para la resolución, esta pelea metafórica. Entonces podés ayudarnos. Si no, puede ser una acción o una invitación, una acción concreta para que quien mira la campaña tome una decisión, además de apoyarnos o colaborar, haga algo específico que permita avanzar al cambio.
Esta será nuestra estrategia básica, y lo que deberemos pensar una vez que todo esto se lleve a cabo, nuestra estrategia comunicativa, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, recursos, tipos de medios. Deberemos medir, como siempre, probablemente en el universo de la ONG, si bien esta es una idea general a las relaciones públicas y a la comunicación, hay una tendencia a enamorarnos demasiado de las mediciones cuantitativas, de encuestas, focus group, de likes y de veces que un posteo se compartió, pero esto sin dudas es porque es mucho más fácil, más económico hacer medición cuantitativa de las repercusiones de cualquier estrategia de comunicación, pero es muy importante que revaloricemos la medición cualitativa, que revaloricemos al sujeto, al individuo. No nos olvidemos de que en muchos casos la medición cuantitativa no nos va a dejar en claro la comprensión total o clara del mensaje. Likes no significa acciones directas, likes no significa la comprensión cabal del mensaje dado, y para esto vamos a tener que entrevistar, dialogar, escuchar, tener un contacto mucho más directo con ese público al que le estamos hablando para tener más en claro qué está ocurriendo. Por supuesto, no estoy planteando que no hagamos medición cuantitativa, la haremos, y probablemente en comunicación de redes sociales esto es lo más fácil, es lo que cada vez veremos más, pero pensemos que necesitamos medir de otras formas, y que incluso tampoco podremos llegar a conclusiones del éxito o el fracaso de, por ejemplo, un posteo solo por la gente que nos contestó, y si hay 5 personas que nos contestaron que no entendieron, llegar a la conclusión de que no se entendió por esas respuestas. Son simplificaciones que muchas veces ocurren. Sabemos que hay 5 que no entendieron, porque son los que dijeron eso. Pero será interesante pensar que hay mucha gente que ve el mensaje, le llega, y no tenemos forma de medirlo. O no aparece ni como número, ni como una reacción con texto, con palabras, y hay que tratar de llegar a ese público invisible que está ahí del otro lado, y no sabemos muy bien qué está pensando. Así que tendremos que analizar, tener muy en claro esto, ver repercusiones, ver los contenidos publicados, y evaluar de una manera clara todo esto que ocurre. Pensemos también en las celebridades, pensemos también en el universo de las personas que probablemente adhieren a nuestra causa y con muy buen gusto, sin más que su buena voluntad, van a tener capacidad y vocación de dar a conocer lo que hacemos y nuestra actividad. Y como hablábamos en relación al periodismo en la clase anterior, cuando hablamos de lo que ocurre con los periodistas y las organizaciones no gubernamentales, en el sector de la ONG, del tercer sector, de las organizaciones no gubernamentales, siempre tendremos que estar atentos a lo que aparece en agenda pública, y ver, tomar decisiones si vamos a reaccionar o no frente al tema. En muchos casos los temas, las noticias del día a día se cruzan de una u otra manera con las actividades que muchas ONGs hacen, y habrá que decidir, vamos a opinar, vamos a reaccionar, vamos a aprovechar la oportunidad para contactarnos con la sociedad, para agregar información, para hacer un análisis. Si somos una ONG que trabaja el tema tránsito, vamos a reaccionar frente a una noticia o a un accidente de tránsito muy específico, o frente a una estadística que del gobierno, frente a una declaración de una figura pública. Vamos a reaccionar para tomar el tema, analizar, opinar, dar datos. Es una gran discusión,
En muchos casos se puede elegir hacer silencio y no reaccionar, y en muchos otros sí tomar partido. En muchísimos casos es la oportunidad exacta para, como habíamos hablado, ser fuente, que las figuras, las personas, las autoridades, los especialistas de nuestra ONG hablen con la prensa, con los medios, hablen en redes sociales, o al menos emitan comunicados o se emite información. Es una oportunidad que no ocurre. Esto no es igual en el sector privado, y en el sector, en el tercer sector sí lo es, y es una gran oportunidad para hacerlo. El otro consejo que es interesante tener en cuenta en el universo de la comunicación, específicamente en la comunicación online del tercer sector, es que probablemente todo lo que comuniquemos deba llegar a nuestra web, a la web que permite a la gente colaborar, afiliarse y asociarse. Acá hay algo interesante. Muchas veces en empresas o en alguna serie de estrategias de comunicación, lo que se busca es que la gente vaya a las redes, esté en las redes sociales, como lugar de compra online, de resolución de consultas. En muchos casos en el tercer sector el camino es inverso. Todo debería llevar a ese lugar. Si eso puede ocurrir en una red social, sí, pero todo debería llevar, las redes, las plataformas, los canales de video, absolutamente todo lo que tengamos debería llevar al público, al menos al público común, no sé si tanto al periodismo, pero cuando hacemos esta comunicación online, llevar a la gente al lugar en el que se va a afiliar, en el que va a poder dejar sus datos, hacer consultas o directamente hacer una donación si es en dinero, o afiliarse o sumarse o dejarnos los datos para luego que nosotros desde la ONG nos hagamos el contacto y avancemos en este proceso que podrá tener varias etapas para sumarlo a la ONG de una u otra manera. Y en general esto ocurre en la página web oficial, en la página web estable de la ONG. Por ende, lo que suele ocurrir es que el desafío es pensar cómo desde las redes la gente va a terminar en esa acción que buscamos, que es afiliarse, que se dé esta acción definitiva en la web. Si tenemos la opción de que esto ocurra a través de otro espacio, bueno, se verá. Pero hoy en día muchas acciones de compra directamente se dan en redes o se cierran en redes. No sé si necesariamente es lo que va a ocurrir con el tercer sector. E incluso en la página web oficial estará la información que le permita a la persona tener en claro la dimensión, seriedad, profundidad que tiene nuestra organización no gubernamental, que es lo que deberemos transmitir, esta tranquilidad, la tranquilidad es suficiente como para que la persona se decida a apoyarnos. En muchos casos apoyo circunstancial y en muchos otros apoyos permanentes. Esta idea de una membresía, un apoyo económico u otros que se van a volver estables. Así que poder transmitir esta idea de seriedad y de la formalidad necesaria probablemente lo vamos a lograr de una manera mucho más clara en nuestro sitio web.